amigos de ambas manos? El día de hoy nos encontramos con Gabo Guillermo, quien nos va a hablar sobre el nuevo material que ha lanzado ayer y hoy de Mi Libreta, un libro que recopila pues prácticamente lo mejor de él. ¿Cómo estás, Gabo? Buen día. Hola, muy bien, Carmen, ¿tú? Bien, muchas gracias. Oye, pues cuéntanos primero, para las personas que no te conocen, cuéntanos un poco sobre ti. Muchas gracias. ¿Qué te platico de mí? Pues mira, yo soy empresario, me dedico al tema de mercadotecnia y publicidad. Antes muchos años en los medios, pero bueno, creo que es parte de todo. Y más que platicar en mí, nada más contarles que este libro pues, se aleja de todo lo que soy en cuanto a profesión. Es un libro de poesía que recopila 25 años de escribir. Como el dicho que dice que antes de partir hay que tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro, pues este es mi libro. Ok, ¿cuándo te animaste a lanzarlo? Se lanzó apenas, pero bueno, es un trabajo de 25 años, ¿no? Son 25 años de escribir poesía, de escribir artículos, aquí nada más hay poesía. Y hace varios años dije, bueno, pues a lo mejor algún día puede ser libro. Entonces empecé a reunirlos, tenerlos en mi computadora, meterles un poquito de orden. Y lo que sí me gusta platicar es que este es un buen ejemplo de pandemia. Durante la pandemia de COVID, pues tuve el tiempo y el espacio de bajar un poco el ritmo laboral y dedicarme ahora sí a decir que me gustaría que mi libro viera la luz. Entonces contraté a un editor editorial, contraté a un editor gráfico para la portada y me aboqué algunos meses en ratitos que iba teniendo a darle forma a este proyecto, hasta que finalmente en febrero del 21, de manera independiente, sin casa editorial, pues me atreví a publicarlo, un poquito de temor de que iban a decir algo tan íntimo como la poesía. Y al final lo mandé a imprenta y afortunadamente ahorita ya hay 2 lugares en Puebla, librerías, que les gustó la idea y ahí se venden. Entonces, así es como se dio este proyecto. Muy bien. ¿Y qué te inspiró a escribir esto? Porque bueno, obviamente son pensamientos personales, pero ¿qué tan privados, qué tan a fondo de ti mismo tuviste que descubrir para poder plasmar este libro? Buena pregunta. No hay algo en específico. Hay poemas de amor, poemas de desamor, poemas, yo soy católico, poemas que hablan de Dios, de la Virgen María, poemas que hablan de mi familia, de partidas. Por ejemplo, un par de poesías muy sentidas es uno cuando fallece mi bisabuela que quería mucho y uno cuando fallece mi abuelo que quería mucho. Entonces es de todo, es un poco las pausas que he hecho en la vida y literal agarrar una servilleta o un papel y escribir lo que se me venía a la mente. Obviamente aquí ya está todo filtrado, pero aún así existe mi libreta, por eso el subtítulo. O sea, existe esa libreta escribe vieja donde ponía todo lo que pensaba en ese momento. Realmente no hay nada. Parto del punto de decir que todos tenemos adentro una parte de poesía, una parte de, como dice dicho, músicos, poetas y locos, todos tenemos un poco. Lo único es que me atreví a expresarlo en papel. García Márquez decía que si todos tuviéramos papel y lápiz en el momento adecuado, habrían muchos más escritores en el mundo. ¿Te gusta escribir? ¿Es algo que haces normalmente, diariamente? Sí, me encanta escribir. Es como momentos de relax, como te digo, 5 o 10 minutos, o se me ocurre alguna idea y la escribo. Luego la tuiteo, cuando son ideas cortas, pero pues evidentemente cuando empecé a escribir ese libro no existía ni siquiera Facebook, ¿no? Entonces me gusta mucho escribir. Y además del libro, te digo, el libro son 168 páginas de poesía, pero hay muchísimas que no tuvieron cabida en el libro. Tengo, yo creo, como 300 poesías en total, hechas. Pero además escribo columnas en medios a día de hoy y he hecho videocolumnas. Entonces el expresarme a través de la palabra es algo que llevo muchos años que descubrí que me gustaba. Increíblemente en la primaria y en la secundaria era muy tímido. Y ahora no tanto. A partir de la pluma empecé a volverme un poco menos tímido, más extrovertido. Luego entré a estudiar contaduría, no me gustó y me cambié a mercadotecnia. Y la mercadotecnia te obliga un poco a expresarte. Claro. Ahí padre de la carrera porque tomé
materias como, por ejemplo, historia del arte, que me apasionaron. Son historias de relleno, entre comillas, pero que a mí me gustaron tanto que, por ejemplo, en esta específicamente de historia del arte, terminé haciendo mis prácticas profesionales en la Dirección de Cultura del Ayuntamiento. Entonces yo creo que de ahí me surgió un poquito esa vena. Muy bien. Oye, y bueno, cuéntanos, ya que andamos hablando de autores, ¿quiénes son tus escritores favoritos? Fíjate que en la solapa del libro digo un poco mis influencias. Me encanta la literatura latinoamericana. Mario Benedetti es, yo creo que de los más grandes que hemos tenido. Pero bueno, también está el tema de Jaime Sabines. Y también tenemos temas en música que son poesía, como Joaquín Sabina, que para mí ha sido una gran influencia. O en general la trova. Un poquito de Juan Rulfo, un poquito de Vargas Llosa, Octavio Paz. O sea, todos estos grandes latinos me han inspirado. Hablando de mexicanos, pues mencioné a Sabines, pero también más recientemente, que también fue político, pero lo ubico como pensador y filósofo, Carlos Castillo Peraza. Ok. ¿Qué es la lección más importante que te deja este libro? Porque, bueno, son 25 años de trabajo, pero de manera personal, ¿qué es lo que más te ha hecho decir, estoy hecho, esto es todo, ¿no? A partir del lanzamiento del libro. Pues primero, como te decía, el encontrar mis espacios y mis tiempos y darme cuenta que no somos nada más burritos de carga para trabajar, ¿no? Que también tenemos otra parte que es la familia, pero también otra parte que es nuestra introspección y el momento de decir quiero estar solo. Entonces ponerme a escribir. Y más recientemente, evidentemente, los comentarios de la gente que sí me han dicho que les gusta cierta poesía o cosas por el estilo. Hace muchos años, recuerdo hace como 15, la única persona que había leído esto fue mi hermana. Entonces, a raíz de que leyó 2 o 3 poesías de mi libreta, fue de las primeras que me dijo que debería de publicar. Entonces, son satisfacciones que se te quedan en la memoria y que me animan a seguir escribiendo. Me quedo con eso. ¿Habrá un segundo libro, tal vez? Pues según yo no, pero fíjate que llevo el 2023 escribiendo otra vez poesía, más a raíz de que hace un año justo fui papá. El 18 de agosto del año pasado nacieron mis cuates y hace 15 días nació una niña, tengo 3 hijos. Entonces, a raíz de eso como que me volvió a dar por escribir de mis hijos, de la familia, entonces no sé, o sea, por el momento no. Me quiero dedicar un poco, mi profesión, tengo mi empresa de mercadotecnia y todo, pero a promocionar el libro y a dar el mensaje que la gente ojalá leyera más y se atreviera a escribir. Nos hace falta, ¿no? Yo creo que en general nos falta un poco encontrarle gusto a la lectura. Sí, en lo personal me apasiona leer, pero te quiero contar algo más grave y por lo cual empecé otra vez, y agradecido con ambas manos, empecé otra vez a buscar los espacios con los amigos de los medios. La cantidad de errores ortográficos y la cantidad de errores de redacción que tenemos a nivel profesional en México. O sea, yo como profesionista me asusta recibir un oficio o una carta de intención de alguien que quiere trabajar conmigo plagado de faltas de ortografía. Además doy clase, luego me invitan a dar clase en las universidades y el nivel de los alumnos, no quiero generalizar porque he tenido alumnos brillantes, pero sí es un poco común el falta de ortografía y redacción en la universidad. Entonces dije, bueno, ¿cómo se combate eso? Leyendo y escribiendo, no hay de otra. Practicando, ¿no? Practicando, y sin meterme en el debate de los libros de texto, pero sí. Que vayan a cualquier librería, compren un buen libro y les garantizo, porque así aprendí yo, de muy chavo, gracias a Dios, sí, que leyendo corriges muchos errores ortográficos, porque además te voy a decir algo, Carmen, te vuelves curioso. Por ejemplo, no es que no creo haber sido disléxico, pero a todos nos ha pasado que confundes letras o no sabes cómo escribir. A mí me pasó mucho con la CS. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. No sé, la palabra precisión. Ascender, ¿no? Ascender, precisión, todas estas palabras se me complicaban y me volví curioso.
Y cuando le preguntaba a mi papá, oye, papá, ¿cómo se escribe tal cosa o qué significa tal cosa? Su respuesta era, ¿ya lo buscaste en el diccionario? Claro. Entonces te puedo decir que me volví un fan del diccionario de Larousse. Cuando yo estaba chavo no existía Google, ¿no? Con trabajo empezaba en Macarta. Sí, ¿No? búscalo ahí. Entonces búscalo, y me volví curioso y eso me ayudó mucho a escribir más. O sea, la escritura es una consecuencia de leer mucho, eso te lo garantizo. Muy bien. No digo que para publicar, para tu pareja, para tu mamá, para tu hijo, Para ti para tu mismo. abuelo, todo, para ti mismo, exacto. Sí. Pero es una gran terapia de escribir. Muy bien. Oye, pues si nos puedes recordar en dónde podemos encontrar tu libro. Con mucho gusto. En Puebla mis amigos me hicieron favor de colocarlo en Profética, aquí en el centro de Puebla, que creo que todos ubicamos. Y aquí sobre Boulevard Atlisco hay una librería maravillosa que abrió hace creo que como 3 años, que se llama Latiz. Ok. No sé si la conocen, pero si no, por favor, háganse un favor y vayan. Se llama La Latiz, está en Boulevard Atlisco, es una maravilla. Ahí me invitaron y tuve la fortuna de hacer una presentación de mi libro hace ya 1 año y medio. Ok. Y ahí también los vendo, y ahí lo pueden encontrar. Y si no, en la página de internet de Profética, ahí lo pueden pedir en línea, o me echan una llamadita. Me he negado a entrar al tema de Amazon, y fíjate que me han invitado. Sí. Pero para mí la poesía tiene olor, y entonces leer una poesía en un celular o en una computadora como que no. Claro, no se disfruta igual que el No se formato disfruta impreso, igual. ¿no? Sí. Ok. Y a mí sí me gustaría que me hagan el favor de agarrar mi libro y tomarse un café o un vino si es de tarde y leer. De verdad, con 5 minutos que lo hagan es una gran terapia. Súper bien. Pues ya lo saben, en dónde pueden encontrar este libro, dense la oportunidad, como bien dicen, y pues practicar un poquito esto de la lectura que buena falta nos hace. Muchísimas gracias, Gabo, Guillermo, contrario. que estén muy bien y nos vemos la próxima. Gracias y los invito a seguirme en mis redes y a leer mi libro.